Brandon estaba sentado en la orilla de la cama, con la mirada perdida en la pared. Había demasiadas preguntas en su mente, demasiadas cosas que no comprendía. Por primera vez, no tenía respuestas para todo, y eso le molestaba, pero también le asustaba. Entonces, la puerta se abrió lentamente. Brandon levantó la vista. Aika entró con calma, sosteniendo 2 tazas de té. No podías dormir, ¿verdad? Brandon no respondió. Aika sonrió suavemente y se sentó junto a él en la cama, ofreciéndole una taza. Brandon la miró con desconfianza. No necesito comida ni bebida. Aika se encogió de hombros. A veces, las cosas no son sobre necesidad, sino sobre compartir el momento. Brandon mantuvo su expresión neutral, pero lentamente, tomó la taza. No bebió, pero la sostuvo entre sus manos. Era un pequeño gesto, pero para Aika, significaba que aún tenía una oportunidad. El silencio llenó la habitación por unos minutos, hasta que finalmente, Brandon habló. Quiero hacerte una pregunta. Aika lo miró con interés. Adelante. Brandon giró su mirada hacia ella, con una seriedad absoluta. ¿Por qué no le tienes miedo? Aika parpadeó, sorprendida por la pregunta. ¿Miedo? Brandon asintió. Él es más fuerte que cualquier humano. Más rápido. Más poderoso. Hizo una pausa. Si quisiera, podría destruirlo todo. Sus ojos se estrecharon. Y sin embargo, tú, nunca lo ves con miedo. Aika se quedó en silencio por un momento. Y luego, sonrió. Eso es porque el miedo nunca ha sido parte de nuestra relación. Brandon frunció el ceño. ¿Entonces qué sí? Aika tomó un sorbo de su té antes de responder. Confianza. Aika se recostó levemente contra la pared, recordando. Cuando conocí a Giancarlo en la Academia Kuo, fue alguien diferente a los demás. Brandon escuchó en silencio. No era un tipo común. No se preocupaba por encajar o llamar la atención. Solo quería vivir su vida con tranquilidad. Sonrió con nostalgia. Pero lo que más me llamó la atención fue su forma de ser. Giró la cabeza hacia Brandon. Era fuerte, sí. Pero no usaba su fuerza para intimidar. Usaba su inteligencia, su percepción, y sobre todo, su respeto hacia los demás. Brandon bajó la mirada. ¿Respeto? Aika asintió. Sí. Tomó aire antes de continuar. Me di cuenta de que Giancarlo nunca impuso su poder para obligar a alguien a hacer lo que él quería. Brandon seguía sin entender. ¿Y entonces cómo conseguía lo que quería? Aika sonrió suavemente. Inspirando a los demás. Brandon se quedó en silencio. No podía procesar esa idea. Para él, el poder siempre había sido la forma de control. Pero Aika estaba describiendo algo completamente diferente. Algo que no encajaba en su mundo. Aika lo miró con tranquilidad. Brandon, el miedo y la confianza son 2 caminos opuestos. Hizo una pausa, esperando que él procesara sus palabras. Puedes hacer que las personas te sigan por miedo. Pero nunca te respetarán. Solo esperarán el momento para traicionarte. Brandon apretó los labios. Aika se inclinó un poco hacia él. O puedes hacer que te sigan porque creen en ti. Porque confían en ti. Brandon desvió la mirada. ¿Y cómo logras eso? Aika sonrió. Dándoles una razón para confiar. Su tono era suave, pero firme. Brandon cerró los ojos por un momento. Nunca había pensado en eso. Todo lo que conocía se basaba en el miedo y el poder. Pero Aika le estaba mostrando algo diferente. Algo que nunca había considerado. Brandon abrió los ojos lentamente y miró a Aika. Por primera vez. No la veía con frialdad. Había algo más en su expresión. Algo cercano a la curiosidad, y quizás, un poco de admiración. No lo admitiría en voz alta. Pero dentro de él. Una pequeña parte de su mundo comenzaba a resquebrajarse. Porque por primera vez, se preguntó si había otro camino. Y lo más aterrador para él. Es que quería conocerlo. Brandon seguía sintiéndose extraño. Desde la conversación con Aika, su mente no había dejado de darle vueltas a todo lo que escuchó. Miedo. Confianza. Poder. Respeto. Todo lo que creía parecía estar colapsando. Pero aún así, no lo entendía del todo. Por eso, cuando Giancarlo le dijo que hoy iban a pasar un día juntos como familia, no supo qué responder. No entendía qué tenía que aprender de algo tan simple. Pero aceptó. Porque quería ver. El día comenzó como cualquier otro para Giancarlo y su familia. Desayunaron juntos en la mesa del hotel. Brandon se sentó con ellos, aunque no comió mucho. Lo que le llamó la atención no fue la comida. Fue cómo hablaban entre ellos. Aika preguntaba sobre los planes del día con una sonrisa. Oliver y Olivia bromeaban entre sí. Giancarlo se mantenía firme, pero con una presencia tranquila. Era un ambiente que nunca había visto antes. No había miedo. No había tensión. Era pacífico. Y no entendía por qué.
Después del desayuno, salieron a pasear por un parque cercano. Brandon observaba cómo Oliver y Olivia corrían, lanzándose agua de una fuente cercana. Eso no vale. Se quejó Olivia, empujando a Oliver con diversión. No es mi culpa que seas lenta. Respondió Oliver con una sonrisa burlona. Brandon frunció el ceño. Esperaba que esto terminara en una pelea real. Pero lo que ocurrió fue distinto. Aika intervino rápidamente. Oliver, ya basta. No te aproveches de tu hermana. Su tono era firme, pero no había enojo en su voz. Oliver suspiró y bajó la cabeza. Lo siento. Olivia le sacó la lengua en respuesta, claramente sin rencor. Brandon los observó en silencio. Esto era completamente diferente a lo que él conocía. En su pasado, ser reprendido significaba miedo, significaba castigo, pero aquí, solo significaba aprender. Por primera vez, se preguntó si siempre había estado equivocado. Más tarde, en la noche, Brandon se sentó en la sala, aún procesando lo que había visto. Giancarlo notó su expresión y se sentó a su lado. ¿Qué piensas? Brandon frunció el ceño. No entiendo. Giancarlo levantó una ceja. ¿Qué es lo que no entiendes? Brandon desvió la mirada. ¿Por qué todo parece tan fácil para ustedes? Hizo una pausa, apretando los puños. ¿Por qué no hay miedo? Giancarlo sonrió levemente. Porque el miedo no es la base de nuestra familia. Brandon parpadeó, confundido. ¿Entonces qué es? Giancarlo miró hacia la habitación, donde Aika jugaba con Oliver y Tulisa. Amor, Brandon. Brandon se quedó en silencio. Esa palabra no tenía sentido para él. Pero ahora, por primera vez, quería entenderlo. Esa noche, Brandon se quedó mirando el techo, pensando. Todo lo que había visto ese día, todo lo que escuchó. No podía ignorarlo. Por primera vez, no estaba seguro de su camino. Y ese era el mayor cambio de todos. Porque ahora, por primera vez en su vida, no quería estar solo. Brandon se recostó en la cama, mirando el techo. El reloj marcaba las 2:34 am. No podía dormir. Demasiadas preguntas. Demasiados sentimientos nuevos. Desde que llegó a este lugar, todo en lo que creía se había puesto en duda. El miedo. La fuerza. La autoridad. Pero sobre todo, la soledad. Cerró los ojos con frustración. ¿Por qué le importaba? ¿Por qué no quería irse? Después de un rato, Brandon decidió salir de la habitación. Se dirigió al balcón, sintiendo la brisa fría de la noche. Desde ahí, miró la ciudad, las luces, las calles, la gente que aún seguía despierta. Vivían sus vidas, sin miedo, sin pensar en la muerte, en la destrucción. Era un mundo que no entendía. Pero, ¿realmente quería destruirlo? Apretó los puños. Por primera vez, se hizo una pregunta que lo aterraba. ¿Soy realmente el monstruo que el mundo cree que soy? Y lo peor, no tenía una respuesta. Brandon no notó que alguien más estaba despierto, hasta que una voz familiar rompió el silencio. ¿No puedes dormir, eh? Brandon giró la cabeza y vio a Giancarlo de pie en la puerta del balcón. Su postura era relajada, pero sus ojos analizaban cada movimiento de Brandon. El niño suspiró y volvió a mirar la ciudad. No es importante. Giancarlo se acercó y se apoyó en la baranda. Tal vez sí lo sea. Brandon frunció el ceño. Giancarlo lo observó con seriedad. Déjame preguntarte algo, Brandon. Brandon no respondió, pero tampoco lo interrumpió. Giancarlo respiró hondo y luego dijo la pregunta más importante de la noche. ¿Realmente quieres ser el monstruo que el mundo cree que eres? Brandon se congeló. Sus ojos se abrieron un poco. Por primera vez, no tenía una respuesta inmediata. Brandon desvió la mirada. No importa lo que quiera. Su voz sonaba tensa. El mundo ya decidió lo que soy. Giancarlo soltó una pequeña risa. ¿Y desde cuándo dejas que los demás decidan por ti? Brandon apretó los dientes. No entiendes. Su voz tembló un poco. Hice cosas que no pueden deshacerse. Su puño se cerró con fuerza. No hay redención para mí. Giancarlo se mantuvo firme. ¿Quién te dijo eso? Brandon se quedó en silencio. Giancarlo se cruzó de brazos. Si realmente fueras irredimible, no estarías aquí. No estarías pensando en esto. Brandon seguía sin responder, pero su expresión no era de enojo, era de confusión, de duda, de miedo, porque la verdad era demasiado aterradora para aceptar. Tal vez sí quería cambiar, pero era demasiado tarde. Brandon respiró hondo y miró a Giancarlo. Si intento cambiar, ¿cómo sé que no fallaré? Giancarlo sonrió. No lo sabes. Se giró y caminó hacia la puerta. Pero antes de irse, se detuvo y dijo una última cosa. Pero si no lo intentas, ya perdiste. Brandon se quedó en el balcón, en silencio. Miró sus manos. Las mismas que habían destruido. Las mismas que habían matado. Pero por primera vez,
Se preguntó si podían hacer algo más, algo diferente, algo mejor. El camino no sería fácil, pero por primera vez en su vida, quería intentarlo. Brandon despertó con una sensación extraña. Por primera vez, no tenía un propósito claro. No tenía una orden que seguir. No tenía un enemigo que destruir. Solo, estaba ahí. Miró sus manos, recordando su conversación con Giancarlo la noche anterior. Si intentas cambiar, ¿cómo sé que no fallaré? No lo sabes. Pero si no lo intentas, ya perdiste. Suspiró. ¿Cómo se supone que debía empezar? Durante el día, Oliver y Olivia intentaron incluirlo en sus actividades. Jugaron videojuegos. Le ofrecieron ayudar en la cocina con Aika. Incluso le propusieron salir a dar un paseo. Brandon intentó participar. Pero, todo se sentía extraño. Cada vez que intentaba relajarse, una voz en su mente le recordaba quién era. No eres como ellos. Eres superior. No tienes por qué adaptarte. ¿Por qué finges? Su mandíbula se tensó. Oliver notó que estaba inquieto. ¿Todo bien? Brandon asintió con rigidez. Sí, pero era mentira. Porque en su mente, la batalla apenas estaba comenzando. Más tarde, Brandon se alejó del grupo y se encerró en la habitación. Se sentó en la cama, su respiración más pesada. Y entonces, las voces se hicieron más fuertes. No puedes cambiar. Tú eres un depredador. Ellos son solo presas. ¿Realmente crees que te aceptarán? Brandon apretó los ojos con fuerza. Cállate. Pero las voces no desaparecieron. Eran parte de él. Su propia mente luchaba contra él. Su pasado seguía arrastrándolo de vuelta. Y por primera vez, se sintió verdaderamente atrapado. Giancarlo sentía que algo estaba mal. Desde la sala, notó que Brandon había desaparecido. Su instinto le dijo que debía buscarlo. Cuando llegó a la habitación, escuchó la respiración agitada del niño. Golpeó la puerta. Brandon, no hubo respuesta. Voy a entrar. Abrió la puerta lentamente. Y vio a Brandon sentado en la cama, con las manos en su cabeza. Su rostro estaba tenso, sus ojos llenos de conflicto. Giancarlo supo al instante lo que estaba pasando. No era una pelea física, era una pelea contra sí mismo. Brandon levantó la cabeza y miró a Giancarlo. Su expresión no era la de un asesino, era la de un niño perdido. No puedo, murmuró. Giancarlo cruzó los brazos. No puedes que... Brandon apretó los dientes. No puedo cambiar. Hizo una pausa, con la mirada llena de rabia y miedo. Esto no se va. Las voces, los impulsos, siguen ahí. Sus puños temblaban. ¿Cómo puedo cambiar si todo dentro de mí me dice que no lo haga? El silencio llenó la habitación. Giancarlo exhaló lentamente. Y entonces, habló con firmeza. Porque cambiar no significa borrar lo que fuiste. Brandon parpadeó. ¿Qué? Giancarlo se sentó frente a él. No puedes apagar tu pasado como si fuera un interruptor. Le señaló la cabeza. Las voces seguirán ahí. La culpa seguirá ahí. Sus ojos se endurecieron. Pero el cambio real es elegir algo diferente, a pesar de todo eso. Brandon no supo qué decir. Su mente se resistía a aceptarlo. Pero parte de él sabía que era verdad. Giancarlo se puso de pie. Voy a hacerte la pregunta una vez más, Brandon. El niño levantó la mirada. Giancarlo respiró hondo. ¿Quieres ser el monstruo que el mundo cree que eres? Brandon abrió la boca, pero no pudo responder, porque ya no estaba seguro. No quería ser un monstruo, pero... ¿podía ser algo más? Apretó los puños. No sé cómo. Giancarlo sonrió levemente. No tienes que hacerlo solo. Hizo una pausa y luego extendió su mano. Pero la decisión sigue siendo tuya. Brandon miró la mano de Giancarlo. La duda seguía en su rostro. El miedo seguía ahí. Pero después de un momento, levantó su propia mano y la tomó. Por primera vez en su vida. Eligió algo diferente. Brandon no estaba curado. No se había convertido en un héroe de la noche a la mañana. Pero había dado el primer paso. Y a veces, ese es el paso más difícil de todos. Porque por primera vez, no estaba luchando contra los demás. Estaba luchando por sí mismo. Desde la conversación con Giancarlo, Brandon había intentado adaptarse. Intentaba hablar más con Oliver y Olivia intentaba no reaccionar con agresión ante cada situación. Pero aún así, se sentía incómodo. Había algo en él que seguía sin poder soltar. Y los gemelos lo notaron. Por eso, decidieron hacer algo al respecto. Haremos un juego. Brandon miró a Oliver con desconfianza. ¿Un juego? Olivia asintió. Algo sencillo. Solo tienes que confiar en Oliver. Brandon frunció el ceño. ¿Confiar en él? Oliver sonrió y se cruzó de brazos. Sí. Solo tienes que hacer algo muy simple. Se acercó y se paró detrás de Brandon. Solo cierra los ojos, y déjate caer hacia atrás.
Brandon se quedó inmóvil. El concepto le pareció absurdo. ¿Y qué sentido tiene eso? Oliver se encogió de hombros. Demostrarte que no siempre tienes que estar alerta. Que alguien puede estar ahí para atraparte. Brandon no respondió, porque en su mente, nadie había estado ahí para atraparlo antes. Y eso lo hacía dudar. Brandon se quedó en su lugar, inmóvil. Olivia lo observó con curiosidad. No es difícil. Solo tienes que dejarte ir. Brandon respiró hondo. Cerró los ojos. Se inclinó ligeramente hacia atrás. Y en el último segundo, dio un paso adelante para evitar la caída. Oliver soltó un suspiro. Sabía que harías eso. Brandon apretó los dientes. Es estúpido. No necesito hacer esto. Oliver sonrió. Si realmente no lo necesitas, ¿por qué te cuesta tanto? Brandon levantó la mirada rápidamente. No tenía respuesta. Olivia dio un paso adelante. No tienes que confiar en nosotros de inmediato. Su tono no era burlón, sino sincero. Pero puedes intentarlo. Brandon apretó los puños. Odiaba esto. Odiaba sentirse vulnerable. Pero también odiaba la idea de que Oliver tuviera razón. Respiró hondo. Está bien. Se enderezó. Cerró los ojos. Y esta vez, se dejó caer. En el segundo en que perdió el equilibrio, sintió el vacío detrás de él. Por un instante, su instinto gritó que nadie vendría a salvarlo. Que iba a caer. Que iba de golpearse. Pero entonces algo lo sostuvo. Oliver lo atrapó firmemente. Te tengo. Brandon abrió los ojos, sorprendido. No había dolor. No había caída. Solo, seguridad. Oliver sonrió. ¿Ves? No fue tan difícil. Brandon no respondió. Pero en su mente algo cambió. Tulisa sonrió y cruzó los brazos. No estuvo tan mal, ¿verdad? Brandon miró a los gemelos en silencio. No quería admitirlo. Pero por primera vez, confió en alguien más. Y por primera vez, no se sintió tan solo. Desde el desafío de confianza con Oliver y Olivia, Brandon se había sentido diferente. No entendía completamente qué era, pero algo había cambiado. Ya no veía a la familia de Giancarlo como simples extraños. Pero tampoco se sentía completamente parte de ellos. Era una sensación extraña. Ni pertenencia, ni rechazo. Solo, algo nuevo. Y hoy, ese cambio sería puesto a prueba. Esa tarde, Brandon estaba caminando solo por la ciudad. Quería espacio para pensar. Pero entonces, escuchó algo. Un grito ahogado. Un sonido de forcejeo. Su cabeza se giró hacia un callejón estrecho. Allí, vio a un hombre sujetando a una mujer contra la pared. La mujer tenía miedo en sus ojos. El hombre sonreía con arrogancia. No hagas esto difícil, cariño. Brandon se quedó inmóvil, mirando, analizando. Y entonces, escuchó su propia voz interna. No es tu problema. Los fuertes toman lo que quieren. Así es como funciona el mundo. Brandon apretó los puños. Porque esta vez no estaba seguro de que eso fuera cierto. Brandon cerró los ojos un momento. En su mente, volvieron las palabras de Giancarlo. El cambio real, es elegir algo diferente, a pesar de todo eso. Las voces se contradecían en su cabeza. ¿Qué debía hacer? Antes, ni siquiera habría dudado. Habría seguido su instinto. Habría ignorado la escena. O simplemente habría matado al hombre sin pensarlo dos veces. Pero esta vez quería hacer algo más. Algo que no se tratara solo de poder. Brandon dio un paso adelante. Su silueta se proyectó en la entrada del callejón. El hombre se giró con una expresión de molestia. ¿Y tú quién eres? Brandon no respondió. Solo avanzó lentamente, con una mirada firme. El hombre se tensó al notar algo en su presencia. Algo peligroso. Vete, chico. Esto no te concierne. Brandon se detuvo a unos metros de él. Su mirada no tenía odio, pero tampoco miedo. Y sin decir una palabra, el aire se volvió más pesado. El agresor sintió algo extraño. Era como si su instinto le gritara que huyera, que estaba frente a algo que no podía controlar. Sus manos temblaron ligeramente. Miró a la mujer, luego a Brandon, luego dio un paso atrás. Y sin decir más, salió corriendo. La mujer se quedó quieta, todavía en shock. Brandon se giró para verla. Por un momento, ella también pareció temerle. Pero cuando él no hizo ningún movimiento agresivo, su expresión cambió. Tú me ayudaste. Brandon asintió lentamente. No dijo nada, porque no sabía qué decir. La mujer respiró hondo y se inclinó levemente. Gracias. Brandon se quedó en silencio. Esa palabra, gracias. Nunca la había escuchado de esa forma. No por algo así. No por haber hecho algo bueno. Esa noche, Brandon volvió a la casa donde se hospedaban. No mencionó nada de lo que pasó. Solo se quedó en silencio, reflexionando. Porque en ese momento, por primera vez en su vida,
No usó su poder para dominar. No usó la violencia para controlar. Simplemente tomó una decisión. Y por primera vez, se sintió bien con ella. Brandon seguía sintiéndose extraño. La sensación que tenía en el pecho no era culpa. No era enojo. No era miedo. Era algo completamente diferente. Algo que nunca había sentido antes. Y por primera vez en su vida. Quería entenderlo. Por eso, decidió hablar con Giancarlo. Brandon encontró a Giancarlo en la sala de la casa donde se hospedaban. Aika también estaba allí, conversando con Oliver y Tulisa. El niño se acercó con una expresión seria. Necesito hablar contigo. Giancarlo levantó la vista y notó la intensidad en su mirada. Asintió y se acomodó en su asiento. Te escucho. Brandon inhaló profundamente. Hoy, pasó algo extraño. Aika y los gemelos se quedaron en silencio, atentos. Vi a un hombre atacando a una mujer en un callejón. Sus palabras hicieron que Aika frunciera el ceño con preocupación. Giancarlo se mantuvo en calma, esperando que continuara. Al principio, mi instinto me decía que no interfiriera. Su voz se tornó más baja. Porque los fuertes pueden cuidarse solos. Hizo una pausa. Pero entonces, algo dentro de mí no quiso ignorarlo. Levantó la mirada hacia Giancarlo. Interferí. Aika sonrió levemente. Oliver y Olivia intercambiaron miradas de sorpresa. Brandon continuó, sin entender su propia emoción. No lo golpeé. No lo maté. Apretó los puños. Solo lo miré, y se asustó. Se fue corriendo. Giancarlo se inclinó hacia adelante. ¿Y cómo te sentiste? Brandon se quedó en silencio unos segundos. Diferente. Su expresión mostraba confusión. Pero no sé si fue algo bueno o malo. Giancarlo cerró los ojos por un momento, procesando la situación. Y luego, sonrió. Te diré algo que debes recordar para siempre. Brandon lo miró con atención. Los fuertes pueden cuidarse solos. Hizo una pausa. Pero los más fuertes protegen a los demás. Brandon se quedó inmóvil. Esas palabras, se sintieron pesadas. Giancarlo continuó con seriedad. La vida siempre te va a recompensar cuando ayudas a los demás. Su tono era firme, pero lleno de sabiduría. Es la única manera de salvarte a ti mismo y, al mismo tiempo, demostrar que las personas pueden apoyarse entre sí, compartir sus habilidades y crecer juntas. Hizo una pausa y miró directamente a los ojos de Brandon. Eso es la verdadera fortaleza. Brandon apretó los labios. Nunca antes había visto la fuerza desde esa perspectiva. Aika se acercó suavemente y puso una mano en el hombro de Brandon. Lo que hiciste hoy. Sonrió con calidez. Demuestra que dentro de ti hay algo bueno. Brandon frunció el ceño. Pero yo. Hizo una pausa. He hecho cosas horribles. Aika asintió lentamente. Y eso no desaparece de la noche a la mañana. Su mirada se tornó más comprensiva. Pero cada día es una oportunidad para hacer algo diferente. Brandon bajó la cabeza, pensativo. Entonces, ¿esto significa que estoy cambiando? Giancarlo sonrió con orgullo. Solo si decides seguir adelante. Giancarlo se puso de pie y miró a Brandon con seriedad. Voy a decirte algo más. Brandon levantó la cabeza. Giancarlo se cruzó de brazos. Ser bueno no es sinónimo de ser un idiota. Hizo una pausa. Ser bueno es una virtud que los idiotas no pueden entender. Las palabras golpearon a Brandon como un rayo. Toda su vida había visto la bondad como debilidad, como algo inútil. Pero ahora, por primera vez, veía que tal vez había sido él quien no lo entendía. Brandon se quedó en silencio, reflexionando sobre todo lo que escuchó. Giancarlo puso una mano en su hombro y le dio un leve apretón. Lo que hiciste hoy es algo grande, Brandon. Aika asintió con ternura. Y estoy orgullosa de ti. Brandon abrió los ojos con sorpresa. Esas palabras. Nunca nadie se las había dicho antes. Nunca había sentido ese tipo de reconocimiento. No por ser fuerte, sino por haber hecho lo correcto. Y en ese momento, por primera vez, supo que quería seguir adelante. Porque por primera vez, no quería ser el monstruo que solía ser. Los días en Estados Unidos habían sido intensos. Brandon había cambiado más de lo que jamás hubiera imaginado. Pero ahora, era momento de irse. Giancarlo se encontraba en la sala del hotel, cerrando su equipaje. Aika y los niños hacían lo mismo en sus habitaciones. Brandon los observaba en silencio. No había dicho nada. No preguntó qué haría cuando ellos se fueran. Pero en su interior, sabía que no quería quedarse atrás. Aika fue la primera en decirlo. Giancarlo, deberíamos llevar a Brandon con nosotros. Giancarlo giró la cabeza, observando al niño con seriedad. Oliver y Olivia asintieron de inmediato. Sí, no tiene sentido dejarlo aquí. Brandon levantó la mirada lentamente. ¿Quieren que vaya con ustedes? Olivia rodó los ojos. Obvio, tonto. Oliver sonrió. ¿O acaso prefieres quedarte aquí solo?
Brandon no respondió de inmediato, pero en su interior, la idea de quedarse atrás lo inquietaba más de lo que quería admitir. Finalmente, miró a Giancarlo. Si voy, ¿qué pasará después? Giancarlo sonrió levemente. Eso dependerá de ti. Brandon bajó la mirada, pensativo. Y entonces, asintió. Está bien. Todo parecía resuelto. Pero entonces, Aika recordó algo importante. Espera, ¿Brandon tiene documentos? Brandon frunció el ceño. ¿Documentos? Giancarlo suspiró. Pasaporte, visa, todo lo necesario para viajar en avión. Brandon cruzó los brazos. Nunca los he necesitado. Aika se llevó una mano a la frente. Genial. ¿Y ahora qué hacemos? Giancarlo sonrió con calma. No hay problema. Todos lo miraron con curiosidad. Brandon levantó una ceja. ¿Cómo que no hay problema? Giancarlo se cruzó de brazos. Tú y yo no necesitamos un avión. El plan era simple. Aika y los niños tomarían el vuelo a Japón. Mientras tanto, Giancarlo llevaría a Brandon volando. Brandon estaba sorprendido al principio, pero en el fondo, le emocionaba la idea de volar tan libremente. Aika lo miró con un poco de preocupación. No hagan locuras, ¿sí? Giancarlo le guiñó un ojo. Volaremos con calma. No queremos asustar al mundo. Oliver rió. Nos vemos en casa, Brandon. Olivia sonrió de lado. Si es que puedes seguir el ritmo de mi papá. Brandon rodó los ojos. No soy tan lento. Finalmente, se despidieron. Y cuando el avión de Aika y los niños despegó, Giancarlo tomó a Brandon y ambos se elevaron en el cielo. El viaje hacia Japón comenzaba. El viento era fuerte a esa altura. Las luces de la ciudad brillaban debajo de ellos. Brandon miraba todo con asombro. Nunca había experimentado una sensación de libertad tan pura. Después de un rato, miró a Giancarlo. Tú dijiste que lo que pasara después dependería de mí. Giancarlo asintió. Sí. Brandon apretó los labios. ¿Y si no sé qué quiero hacer? Giancarlo lo observó por un momento. Y luego, respondió con calma. Es normal. Hizo una pausa antes de continuar. Pero hay algo que sí puedes hacer primero. Brandon levantó una ceja. ¿Qué cosa? Giancarlo sonrió. Descubrir qué significa tener un hogar. Brandon parpadeó. ¿Un hogar? Giancarlo asintió. Sí. No solo un lugar donde vives, sino un sitio donde puedes ser tú mismo sin miedo. Brandon desvió la mirada. Nunca había pensado en eso, pero ahora quería entenderlo. El vuelo continuó en silencio por un momento, pero esta vez, Brandon no se sentía solo. Por primera vez, se preguntó si Japón podría convertirse en su hogar, porque por primera vez, se permitió creer que eso era posible. Después de horas volando a gran velocidad, Giancarlo y Brandon finalmente llegaron a Japón. Brandon miró el paisaje mientras descendían. El país era completamente diferente a lo que conocía. Las luces de la ciudad, los edificios bien organizados, las calles llenas de gente, pero en un ambiente tranquilo. No había caos, no había guerra, solo normalidad. Y eso, para él, era algo nuevo. Cuando llegaron a la casa, Brandon se quedó inmóvil en la entrada. Era un hogar real, no un escondite, no una base militar, no un laboratorio, una casa de verdad. Las paredes tenían fotos. El ambiente se sentía cálido. Todo en el lugar transmitía una sensación de tranquilidad. Y eso lo hacía sentir fuera de lugar. Giancarlo lo guió por la casa hasta una habitación vacía. Este será tu cuarto. Brandon miró la habitación en silencio. Era simple. Una cama, un escritorio, un armario. Pero para él, era algo que nunca había tenido. Nunca tuvo un espacio propio. Nunca tuvo un lugar donde pudiera simplemente existir sin pelear por él. Finalmente, giró la cabeza hacia Giancarlo. ¿Y qué se supone que haga aquí? Giancarlo sonrió levemente. Lo que quieras. Brandon frunció el ceño. ¿No hay reglas? ¿No tengo que probar nada? Giancarlo negó con la cabeza. Aquí, no tienes que demostrar nada. Solo tienes que ser tú mismo. Brandon desvió la mirada. Esas palabras eran difíciles de procesar, porque él nunca había podido ser él mismo. Pero ahora, tal vez podía intentarlo. Horas después, el avión de Aika aterrizó y llegó a casa con los niños. Oliver y Olivia entraron emocionados. Cuando vieron a Brandon, sonrieron de inmediato. Miren quién ya está aquí, dijo Oliver. Olivia cruzó los brazos con una sonrisa burlona. ¿Nos extrañaste? Brandon se sintió extraño, no porque no estuviera feliz de verlos, sino porque ellos parecían felices de verlo. ¿Por qué? Nunca antes alguien había reaccionado así al verlo. Aika se acercó con una sonrisa cálida. Bienvenido a casa, Brandon. Brandon se tensó por un momento. La palabra casa le sonó extraña, pero no le molestó. Por primera vez,
Le gustó cómo sonó. Durante los siguientes días, Oliver y Olivia se encargaron de enseñarle más sobre la vida cotidiana en Japón. Le mostraron cómo era su rutina escolar. Le hablaron de sus amigos y de las cosas normales que hacían. Incluso salieron a pasear por la ciudad, donde Brandon vio la vida diaria de la gente común. Todo esto era nuevo para él. Antes, solo había visto la vida desde una perspectiva de poder y supervivencia. Pero ahora veía algo diferente. Las personas reían sin miedo. Los niños jugaban sin preocupaciones. El mundo parecía tan simple. Y por primera vez, se preguntó si alguna vez podría ser parte de eso. Esa noche, Brandon se acostó en su cama y miró el techo. Todo esto era tan nuevo para él. Tener un lugar seguro. Tener personas que lo aceptaban. Tener algo parecido a una familia. Cerró los ojos, recordando las palabras de Giancarlo. Descubrir qué significa tener un hogar. Respiró hondo. Tal vez. Solo tal vez. Este lugar realmente podía ser su hogar. Y por primera vez en su vida, se durmió sintiéndose en paz. Brandon había pasado semanas viviendo con Giancarlo y su familia. Cada día, aprendía algo nuevo sobre la vida cotidiana. Pero aún quedaba un problema. Legalmente, él no existía. No tenía documentos. No tenía historial. Y eso debía cambiar. Giancarlo y Aika se encargaron de todo. Gracias a sus contactos y recursos, lograron crear documentos legítimos para Brandon. Un acta de nacimiento. Una identidad japonesa. Un registro familiar. Ahora, era un ciudadano. Y con eso, su vida realmente podía comenzar. Brandon fue llamado a la sala una tarde. Aika y Giancarlo estaban sentados juntos, con expresiones serias pero cálidas. Oliver y Olivia también estaban ahí, observando en silencio. Giancarlo habló primero. Brandon, hay algo que queremos decirte. Brandon frunció el ceño, confundido. Aika sonrió con ternura. Ya no eres solo un huésped en esta casa. Hizo una pausa. Queremos adoptarte como nuestro hijo. Brandon se congeló. ¿Adoptarlo? Los segundos se sintieron eternos. No supo cómo reaccionar. Brandon miró a Giancarlo y a Aika. Su corazón latía más rápido de lo normal. Nunca pensó en la posibilidad de tener padres. Nunca pensó en pertenecer a una familia. La idea era abrumadora. ¿Por qué harían eso?, preguntó en voz baja. Aika se acercó y tomó sus manos con suavidad. ¿Por qué te queremos aquí? Giancarlo asintió. Porque ahora eres parte de nuestra familia. Brandon apretó los labios. Las palabras eran demasiado grandes para procesarlas. Pero no sentía rechazo. No sentía miedo. Por primera vez, se sintió aceptado. Oliver fue el primero en reaccionar. Así que oficialmente serás nuestro hermano. Sonrió con confianza. Tendrás que acostumbrarte a nosotros. Olivia se cruzó de brazos con una sonrisa burlona. Espero que estés listo para tener una hermana que te moleste. Brandon parpadeó, sorprendido. Nunca nadie lo había llamado hermano antes. Y en ese momento, no se sintió tan mal. Con su identidad oficial, Brandon ahora podía ser inscrito en la escuela. Aika se encargó de los trámites. Al día siguiente, le entregaron su uniforme escolar. Brandon lo sostuvo en sus manos, mirándolo en silencio. Tendría una vida normal. Sería un estudiante. Y por primera vez, sentía que realmente tenía un futuro. Esa noche, Brandon miró su reflejo en el espejo. Ya no era solo un niño perdido. Ya no era solo un arma creada para destruir. Ahora, era Brandon Takeda Kiryu, el hijo de Giancarlo y Aika.